para evitar ser presos por las dictaduras. Y ahí la Torre fue ejemplo de eso, porque estuvo en el exilio 8 años. Estuvo en el Panóptico, cuando era la cárcel central de Lima, el año 32. Vino la revolución de Trujillo, muere asesinado Sánchez Cerro, hay un retorno a las libertades con Benavides y luego otra vez la persecución contra el APRA en el año 34. Y el APRA recupera su libertad en el año 45 para apoyar a un independiente como Bustamante Higuero. ¿Y por qué apoyamos a un independiente, compañeros? Porque Víctor Raúl no podía ser candidato y porque el APRA aún era un partido ilegal, no podía postular candidatos propios. Y hubo un gran reencuentro en la Plaza San Martín en el año 45, en una ciudad como Lima, que era mucho más pequeña que la actual Lima. Y el APRA apoyó a Bustamante. Bustamante ganó casi con el 70% del voto nacional y el APRA tuvo diputados y senadores. Pero luego vino otra persecución a partir del 48, con Madrid. Y ahí la Torre tuvo que asilarse en la embajada de Colombia. Y alguien dirá, bueno, estuvo asilado y ¿eso qué tiene? Es que el asilo no se le da a cualquiera, compañeros. Se le da solamente a la persona que tiene la condición de perseguido político. Y ahí la Torre tenía esa condición. Entró a la embajada de Colombia, que todavía está en la avenida Arequipa, el mismo lugar que ocupaba la residencia hace tantos años. Y ahí la Torre tuvo que estar más de 5 años sin poder salir de la embajada, porque si salía a la puerta lo detenían. Las tropas militares o policiales estaban cercando día y noche la embajada para evitar la fuga de ahí la Torre. Entonces, compañeros, ¿qué otro líder tiene esa biografía de heroicidad, de entrega política y de entrega a su causa y a su pensamiento? Y ahí la Torre tuvo que salir al exilio, porque el gobierno de Odría llegó a un acuerdo con Colombia y pudo salir al exilio hasta el año 57. Y volvió a la democracia en Perú con Prado, y luego postuló ahí a la Torre del 62. Y ahí hay otro caso que yo quiero que ustedes les cuenten a los menores, a los más jóvenes. Aya ganó las elecciones en el año 62, con más de 15.000 votos. El segundo más votado era Fernando Belaúnde. Pero Belaúnde hablaba de fraude y Belaúnde promovía un golpe de Estado. Ahí en la Torre, cuando supo que los militares, eso se lo dijo el presidente Prado, no iban a aceptar que él asuma la presidencia de la República, porque había un veto, ahí en la Torre, en un discurso memorable, en el patio de deportes del partido, ahí en el patio de deportes. Y ese discurso está transcrito en las obras completas. ¿No? Dijo, si yo soy un obstáculo para el partido y para la democracia del Perú, yo me aparto. Yo declino cualquier postulación o victoria electoral, con la condición que el partido no pierda su libertad, sus senadores y diputados elegidos sean respetados sus votos y sean parte de la futura Cámara. A pesar de ese desprendimiento, se produjo el golpe de Estado, apoyado por Fernando Belaúnde. Y un año después hubo elecciones nuevas y ahí la Torre sacó más votos que el año 62. Quiere decir que los que hablaban de fraude estaban mintiendo, porque una persona que hace fraude, se hace una nueva elección y saca más votos, quiere decir que nunca hubo fraude. Y Belaúnde ganó porque tenía el apoyo de otros partidos, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Social Progresivo. Entonces, esa vía sabrosa de Víctor Raúl, que debió ser presidente en todo caso en el año 69, vino el golpe militar de Velasco para cerrar la posibilidad de una elección, y Velasco se quedó hasta el 75, luego hubo la Asamblea Constituyente, y es ahí donde yo me incorporo al partido. Cuando ingreso a la Universidad Católica, mi generación tuvo el privilegio de ver a un Víctor Raúl ya con más de 80 años, y que conversaba con los jóvenes, que lo visitaban en Villa Mercedes o conversaban en las noches en la jefatura. Ahí la Torre era un gran conversador y un gran trasnochador, porque conversaba hasta muy tarde, medianoche, 12, 1, 2 de la mañana, y se retiraba luego a esas horas a su casa de Villa Mercedes. Entonces, Víctor Raúl tuvo la paciencia de esperar un proceso constituyente, y es algo admirable. A los 83 años cumplidos, hizo una campaña nacional para ganar la elección a la Asamblea Constituyente. Y fue el constituyente más votado, con más de 1 millón de votos.
cuando aún votaban en todo el Perú 5 millones de personas. Hoy votamos casi 27 millones. Entonces digo todo eso de manera apretada para que vean como un hombre que no llegó al gobierno, que no llegó al poder, que tuvo la presidencia de la Asamblea Constituyente, gracias al voto del doctor Bedoya y el PPC, que tuvo la grandeza que no tuvo Belaúnde. Y eso deben saberlo todos ustedes. Belaúnde nunca tuvo grandeza como la. Cuando él tenía 50 años y Víctor Hugo ya tenía 67, no reconoció la victoria de Ayala Torres. La bloqueó, apoyó un golpe de Estado, acusó de fraude sin pruebas. Y pasó lo mismo el año 78, Ayala Torres postula a la Asamblea Constituyente y Belaúnde no postula a la Asamblea Constituyente. Con gran astucia espera que Ayala Torres presida la Asamblea, Ayala Torres cae enfermo, un cáncer agresivo, un año después le quitan la vida y Belaúnde el año 80 es elegido presidente. Inmerecidamente, inmerecidamente. Entonces, compañeros, eso deben saber los jóvenes. No somos un partido, un club electoral, un partido de favores, de dádivas, de ventajas económicas, de negocios. No, somos un partido de lucha. Y yo llegué al APRA por mi padre, que tuvo el acierto de llevarme a la manifestación de la fraternidad cuando yo tenía apenas 7, 8 años. Y a partir de ese momento fui todos los años al día de la fraternidad. Por supuesto que entender al APRA es complejo. Y recuerdo que un militar, lo contó ayer a Torres en el aula magna, de manera matonesca le dijo a una campesina sencilla: tú no puedes ser aprista. Y la campesina le dijo: ¿por qué? Porque para entender al APRA hay que leer y hay que ser inteligente, es un tema de filosofía, de política, de historia. Y esta señora, con la sencillez de una campesina y la sabiduría del pueblo, le contestó a este matón: no entiendo el APRA, pero sí siento al APRA. Y yo creo, compañeros, que todos ustedes, esta noche, previa a la fraternidad, estamos imbuidos del espíritu de Ayala Torres, nuestros fundadores y luchadores, y queremos que el APRA no solamente sobreviva, sino que el APRA sea gobierno, porque ya basta de que somos un partido que no postulamos a las alcaldías, que no postulamos a las regiones, que decimos después lo vamos a hacer, esperando mejores momentos. El mejor momento es ahora, compañeros. Y ahora se abre un camino electoral difícil por este tema de los 42 partidos, pero es un camino electoral, compañeros, que hay que afrontar con nuestros candidatos, con nuestras bases. Y otra vez más, quiero decir lo que dije antes de empezar esta presentación. Hay que mostrar otros rostros en el APRA. Si Paolo Guerrero ya cumplió su ciclo de la selección, hay compañeros que en el partido, con todo el respeto y admiración que me merecen, creo que su ciclo o ha concluido o está por concluir. Que den paso a otros rostros, a otras voces. El país quiere otras voces. Hay voces ya cansinas, hay voces ya medrosas, que pretenden tener cuotas de poder en un partido que debe abrirse a la ciudadanía, un partido que debe ser abierto al pueblo. Cuando Ayala Torres levantó en la Plaza de Hacho y leyó la propuesta del APRA en 1931, ese plan de gobierno lo habían hecho las bases apristas. No lo había redactado Víctor Raúl. Era la opinión de los trabajadores manuales, de los gremios laborales, de los intelectuales, los profesionales, los campesinos. Así se forjó el plan mínimo del APRA del año 31. Entonces siempre hemos sido un partido democrático y no tratar de fortalecer esa democracia interna, pero insisto, y seguramente esto queda grabado, hay ciclos políticos, compañeros. ¿Quién va a dudar que Paolo Guerrero tiene un lugar en la historia deportiva nacional? Nadie. Pero los ciclos y los plazos se cumplen. Y el partido tiene más de una generación de relevo o varias generaciones de relevo y debemos dar paso a esas generaciones. Creo que Ayala Torres tuvo esa grandeza. Y en el año 78, cuando habló en la Plaza San Martín, el 6 de enero, a inicio de la campaña de la Asamblea Constituyente, Ayala Torres había estado unos meses fuera del país, estuvo en Venezuela, en Europa, regresó para empezar la campaña del 78. ¿Quién habló antes de Ayala Torres?
Alan García. ¿Y quién había hablado antes de Alan García? Lucho Negreiros, con la compañía Judith Brito de Segarra, reconocida historiadora aprista. Entonces, ahí de la Torre siempre tenía claro que en LAPRA había generaciones, la generación de los fundadores, la generación del 45, la generación del 56, la generación del 62, 63, la generación de la constituyente, la generación posterior de los 80 o 90, que ya no vio Víctor Raúl porque su vida concluyó en 79. Entonces, compañeros, ese mensaje en primer lugar. Rescatemos el aprismo filosófico, político, histórico. Entendamos que el fenómeno imperialista está vigente. Alguien que me diga que el imperialismo no existe está errado. Y alguien que me diga que los chinos nos van a dar de comer, no es así. Todo tiene una motivación. Puerto de Chancay es un enclave de la República China, una inversión del Estado chino, con inversión privada nacional en minoría, para tener un hub portuario que por supuesto nos va a beneficiar para multiplicar las exportaciones. Pero ya el gigante del norte, con un gobierno como el de Trump, usa políticas arancelarias. Quiere imponer aranceles a China, aranceles a Europa, a Canadá, a México, y se habla también incluso de aranceles a todos los productos que salgan del puerto de Chancay con destino a los Estados Unidos. Esos son temas complejos, temas técnicos. Entonces, compañeros, hagamos un gran esfuerzo para explicar a los más jóvenes, ¿no?, que Aya La Torre tenga la popularidad de Shakira. Que todo el mundo sepa quién fue Víctor Raúl Aya La Torre. Que todo el mundo sepa quién fue Luis Alberto Sánchez, Luis Heisen, Fox, ¿no?, Manuel Ciudadane y los líderes de la primera generación. Y que entiendan por qué un partido con tantos años solo ha sido 2 veces gobierno. Debimos ser gobiernos varias veces, compañeros, varias veces. Con Aya La Torre, con Ciudadane seguramente más joven, con Alan García, con Lucho Alba, que estuvo a punto de llegar a la segunda vuelta del año 90. O con el compañero García, incluso el 2016. Algo que no ha sido analizado, porque el país no votó por Alan García en 2016. ¿Por qué prefirieron a un hombre como Kuczynski o a Keiko? Kuczynski apenas habla el castellano, como se dice, lo mastica, ¿no? Y fíjese en qué terminó su gobierno. ¿Y a quién llevó como vice? A Vizcarra, ¿no? ¿Y por qué no pensaron los más jóvenes o los cuadros el pueblo en general, que Alan García tenía los méritos para hacer una tercera gestión de gobierno? Que seguramente hubiera evitado toda esta batahola de problemas. Entró PPK, revolución, entró Vizcarra, cerró el Congreso, Merino duró una semana, luego aparece Sagasti, luego Pedro Castillo, luego Boluarte, de mal en peor. Y el partido tiene que estar a la altura de esas circunstancias y por eso reclamar el voto, porque alguna vez he dicho, ¿no?, que la historia le debe a LAPRA varias victorias. Varias victorias. Las que debió tener Aya La Torre en vida y las que el propio Alan García debió conseguir en el año 2016, que creo que la historia del Perú hubiera sido otra en los últimos 8 años, totalmente otra. Porque los países necesitan líderes, necesitan estadistas, necesitan visionarios, necesitan personas con ideales, con principios, pero también con sentido práctico de la vida y de la política. Y la vida de ahora y la política ahora necesita saber hacer gestión pública. En el Perú no falta presupuesto. Cada vez tenemos más presupuesto en los ministerios, a nivel nacional, en las regiones y en los municipios. Lo que no nos falta es transparencia, honestidad y buena gestión. Y eso es algo que debemos enfatizar mucho, compañeros. Entonces, cuando yo le propuse a la compañera Ramona hablar de Víctor Raúl y el APRA en el tiempo, ¿y por qué primero Víctor Raúl? Porque Víctor Raúl dio vida al APRA. No es que el APRA le dio vida a Víctor Raúl. Aya La Torre tuvo en el APRA, en la Alianza Popular Revolucionaria Americana, una creación, un movimiento continental y un partido político.
Y hay algo que deben saber ustedes, que cuando se funda el Partido Aprista Peruano, no lo funda Aye Latorre. La firma de Aye Latorre no está en el acta fundacional del Partido Aprista Peruano, que es de septiembre del año 30. Está en la firma de otros, Giovanni y otros compañeros, Cruz Alberto, ¿no? Decenas de compañeros, muchos de ellos obreros, artesanos de Lima. ¿Y por qué Aye Latorre no fundó el Partido Aprista? Porque Aye Latorre aún estaba en el exilio. Lo que demuestra que el partido se creó en base a los principios, a las ideas, a las propuestas continentales de Aye Latorre, porque en ese entonces se pensó que el aprismo debía tener partidos hermanos o cercanos en cada país de América Latina. Y se logró de alguna forma partidos hermanos en varios países. El PRI de México en su momento, Acción Democrática de Venezuela, el Partido Aprista cubano antes de la revolución de Castro, Revolución Dominicana en República Dominicana, Liberación Nacional en Costa Rica, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia y otros partidos. Porque Aye Latorre tuvo eso de grande y extraordinario. Le dio vida a un movimiento continental que influyó en muchos movimientos nacionales y se formaron partidos hermanos que recogían los principios también. Entonces, compañeros, hablemos de historia, hablemos del pasado, hablemos de los fundadores y hablemos del Día de la Fraternidad. ¿Por qué la fraternidad? Porque la fraternidad ha sido, tal vez, la gran alma, el gran espíritu que Víctor Raúl, por iniciativa de Manuel Ciudad en el año 46, instituyó en el partido. Y es algo extraordinario que, siendo este año el 130 años del natalicio de Aye Latorre, sigamos hablando de Aye Latorre. Y habiendo muerto Aye Latorre hace más de 40 años, sigamos hablando de Aye Latorre. ¿Quién se acuerda de Velasco Alvarado? Que gobernó 7 años. ¿Quién se acuerda de Prado, de Odría, o de Benavides, o de Leguía? ¿Quiénes son sus seguidores? ¿Quiénes son los jóvenes o los que siguen sus ideales o principios o definen la gestión de su gobierno? Entonces, compañeros, hace poco publiqué una columna relativa al 5 de febrero del año 75. Salió en el Montonero, se trató de difundirlo. Una mirada al 5 de febrero, donde traté de hacer un examen de lo que representó el gobierno de Velasco. Porque lo del 5 de febrero no fue un acto espontáneo, fue consecuencia de. El gobierno de Velasco prometió reformas, reforma agraria, reforma de industria, comunidad industrial, nacionalizaciones, estatizaciones. ¿No? Puso por encima a José Carlos Mariátegui, trató de ignorar a Aye Latorre, fortaleció la CNTP comunista para arrinconar a la CNTP aprista. Y los militares generales, todos los ministros eran generales, todos eran generales. Y ser general era ser parte de la casa, del grupo privilegiado, de casi una oligarquía. Y el partido se mantuvo en la oposición, Aye Latorre se mantuvo en Alfonso Ugarte, Aye Latorre formó el buró de conjunción, Aye Latorre hizo docencia todas las semanas y supo esperar. Y sin embargo, en los años Velasco hubo días de la fraternidad y grandiosos días de la fraternidad. Incluso en el campo de Marte, donde Velasco, a propósito, negó a Alfonso Ugarte el permiso, dijo que vayan al campo de Marte. Y lo dijo 3 días antes. Y sin embargo, Lapra llenó el campo de Marte, el año 72. Entonces, compañeros, el partido siempre ha sido un partido de retos. Y algo que tiene el partido es que cuando el partido está en dificultades, crece. Cuando el partido empieza a ser perseguido, el partido se fortalece. Cuando el partido empieza a ser ninguneado, el partido se fortalece. Y tengan la seguridad que Aye Latorre ya es parte de la historia nacional y latinoamericana. Y más allá de Alan García, lo digo una vez más esta noche, el tiempo y la historia le darán a Alan García el lugar que le corresponde como estadista y como líder continental. Y sus perseguidores, sus acosadores, José Domingo Pérez, de la Barba, Gorriti, Rosa María Palacios, tengan la seguridad que serán parte, digamos, de las cloacas, como le pasó una expresión, de las cloacas de la historia.
Porque lo que hicieron con Alan García fue una persecución político-judicial, en la que el partido incluso no estuvo a la altura de las circunstancias. Porque la noche que el presidente García, o la medianoche, o el amanecer que el presidente García llega a su puerta, a la puerta de su casa, estaba virtualmente solo. Entonces, compañeros, creo que el partido debe prepararse para una etapa nueva, una etapa no refundacional, porque hay algunos que creen que tienen la facultad de refundar y se sienten discípulos de Aya La Torre. Todos somos discípulos de Aya La Torre, los mayores y los menores, porque todos hemos aprendido de él. Y Aya La Torre quiso siempre despersonalizar el APRA, por eso que el partido no se llama partido ayista, se llama APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y por eso, compañeros, yo les pido que recuperemos la fe en el partido, asistamos al partido, llenemos los locales, hagamos actividades cerca del pueblo, para que el pueblo sepa que no estamos trabajando a puerta cerrada y de espaldas a ellos, sino nos interesa el empleo, el subempleo, nos interesa el empleo digno, nos interesa la sindicalización de los trabajadores en el campo, que yo creo que es una tarea pendiente, y nos interesa que el Perú siga creciendo, porque si Alan García logró algo en su segundo gobierno, fue tasa de crecimiento que eran las más altas en América Latina, por eso se pudo reducir pobreza, por eso se creció la clase media, por eso uno viene a Jesús María, camina por la avenida Cuba y no la reconoce, porque hay edificios nuevos, ¿no?, de departamento, y hay sectores que antes no vivían en Jesús María, que ahora sí son parte del vecindario de Jesús María y que han accedido a un crédito hipotecario, a un estilo de vida distinto. A esas clases medias, compañeros, hay que dirigir nuestro mensaje. A esos informales, a esos trabajadores de empleo precario, hay que dirigir nuestro mensaje. Y hay que recorrer el Perú, y hay que hablar de Aya La Torre, y como estamos en época de redes sociales, hagamos de Aya La Torre una persona tan popular como si fuera pues un ídolo de estos tiempos. Porque hay que hacer política de manera inteligente, compañeros. El lector, los lectores son cada vez menos, y los lectores cada vez dedican menos tiempo a la lectura. Estamos en una época de la información rápida, inmediata, los medios digitales, los TikTok, los YouTube, el Instagram, el WhatsApp. Y creo, compañeros, que es el momento de hacer aprismo de una manera sencilla, casi como si fuera un abecedario, un poquito, ¿no?, para que la frase sea entendida como una gran ilusión, una gran esperanza y un gran proyecto de vida. Porque cuando entramos al APRA, teníamos cada uno de nosotros un proyecto personal, profesional, universitario. Y seguramente esta noche nos acompañan muchos de ustedes que también se han incorporado al APRA en la primera juventud, como se dice. Y Aya La Torre tuvo un mensaje que me quedó grabado. Cuando él dio un mensaje muy breve para cerrar la campaña de la Asamblea Constituyente, dijo en un spot grabado en televisión, y Aya La Torre no se sentía muy cómodo frente a las cámaras de televisión, pero dio un mensaje a los más jóvenes que iban a votar por primera vez en la Asamblea Constituyente. Le dio confianza y le dijo: vayan a votar con la misma ilusión como se acomete el primer amor. Vayan a votar con la misma ilusión con lo que se acomete el primer amor. Era un mensaje a los más jóvenes, los que iban a votar por primera vez. El próximo año, compañeros, un segmento importante de la base electoral nacional son menores de 25 años, son menores de 30 años. A ellos hay que dirigir nuestro mensaje. Ya hace un rato con una compañera me decía, hay un trabajo de oratoria en el local de Alfonso Ugarte, y muchos jóvenes quieren aprender, digamos, las bases, los fundamentos de una buena oratoria a través de un taller. Pero también esos jóvenes dicen: ¿qué es el APRA? ¿O dónde está el APRA? ¿O quién representa el APRA? Y yo creo, compañeros, así como una selección nacional en cualquier rama deportiva, hablemos del fútbol, que es lo más cercano a todos, necesita renovarse,
creo que el partido debe dar pie a una renovación, que no quiere decir la jubilación forzosa de nadie, porque todos haremos aprismo siempre, pero hay que darle el lugar que corresponde a la juventud, a los cuadros que han esperado oportunidades anteriormente, y respetar a nuestros mayores y a quienes han tenido papel como congresistas en los últimos periodos parlamentarios y que han sido dirigentes nacionales en los últimos 30 años. Mi respeto a todos, mi abrazo a todos, mi compromiso con el partido y con el Perú y con Aya La Torre y su memoria. Pero una vez más, compañeros, quiero cerrar estas palabras para darle oportunidad a lo que ustedes formulen alguna pregunta y poder desarrollar algún otro concepto, compañeros. Quiero cerrar estas palabras con un compromiso. Antes un compañero me preguntó si yo podía dar una conferencia o acercarme a un grupo de estudios o a un comité. Yo encantado, compañeros. Acá está el compañero Rafael Ceballos. Y creo que todos los compañeros presentes esta noche nos anima esa vocación docente. Aya La Torre fue un maestro. Luis Alberto fue un maestro universitario, debe ser rector. Prealé era un maestro de escuela secundaria. El gran Ramiro, el gran organizador del partido y vecino de Consumaría. Entonces, esa vocación docente de maestro, de enseñar, de compartir el conocimiento y la experiencia con otros, con los más jóvenes especialmente, debe ser permanente, compañeros. Y hay que romper esquemas para que el partido tenga otros referentes, ¿no? Para que cuando se hable del partido aprista peruano se diga, no, están los compañeros del ayer y están los compañeros de hoy y del mañana. Un saludo al pueblo aprista, compañera Ramón, mi aprecio. Mi abrazo a cada uno de ustedes. Quiero hacer un breve intermedio y tengan la seguridad que quiero seguir hablando, pero sobre todo conversar con ustedes. Que viva Aya La Torre, que viva el APRA continental y que el aprismo peruano se prepare para un ajuste electoral donde nuestro gran objetivo, compañeros, es estar en segunda vuelta y ser nuevamente gobierno. Hay compañeros que hablan de la valla electoral, ¿no? Y no pasar la valla como que el partido baje a segunda división. Yo creo que somos un partido para ganar una elección nacional. Y un partido ranqueado y con prestigio a nivel internacional. Cuando la compañera Ramona dio una nota de mi trayectoria del partido, uno de los cargos que he ocupado y que me ha honrado el partido al designarme en esa función fue el de secretario nacional de Relaciones Exteriores. Y pude visitar a comunidades peruanas de Europa, Estados Unidos, Argentina o Chile, apristas. Y pude hablar con muchos embajadores establecidos en el Perú y con dignatarios internacionales. Y lo que yo encontré siempre era un gran interés y curiosidad por saber sobre el APRA. Nunca voy a olvidar que una noche en una recepción le di mi tarjeta a un embajador. La verdad que no sabía de qué país era ese embajador. Y al ver APRA, inmediatamente volvió y me hizo conversación. Me dio su tarjeta y empezamos a hablar sobre Alemania, era un embajador de Alemania, y sobre el APRA, sobre Willy Brandt y sobre Aya La Torre. Eso es el APRA. El APRA va usted a Buenos Aires, va a Chile, va a Venezuela, y se habla del APRA, se recuerda al APRA, se recuerda a Víctor Raúl y a Alan García. Igual pasa en México. Entonces, compañeros, levantemos nuestra autoestima, estamos preparados para ganar una elección, no jubilemos a nadie, todos debemos ser parte del próximo proceso electoral, pero abramos la cancha y demos espacio a nuevos rostros, a nuevas voces y a más de una generación que esté esperando la oportunidad para representar con dignidad y orgullo al partido de Aya La Torre y al aprismo que ya tiene un siglo de lucha continental. Muchas gracias. Muy bien. Compañeros, ¿alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta al compañero Carlos Iriarte? Nadie.